Dios les bendiga grandemente. Esta es la clase número 5 del diplomado en apologética. Esperamos que esté siendo de gran bendición para su vida. Damos gracias a Dios por cada uno de los hermanos que están participando de este diplomado, sabiendo que son 6 clases. Esta es la clase número 5, es decir, que la próxima es la clase 6. Esperamos que se estén edificando. Después de este diplomado tendremos el asociado en teología. El asociado en teología. Los que quieran inscribirse, ya pueden inscribirse en el asociado en teología. Por ahora no tendremos diplomados nuevos, por lo que los que están haciendo apologética tienen la opción de hacer el asociado en teología. Pueden comunicarse con nosotros para mayor información del asociado en teología avalado por Shalom Theological University. En esta clase de apologética vamos a estar hablando de la Biblia, sabiendo que en este mes que se está grabando esta clase, septiembre, es el mes de la Biblia y se celebra en septiembre el mes de la Biblia, ya que el 28 de septiembre de 1569 se tradujo la Biblia al español, la Biblia del Oso, 1569. Dios bendiga aquellos hermanos que se esforzaron. Se inventó la imprenta para escribir la Biblia, es decir, que es el libro por excelencia al cual le debemos, aparte de todo lo espiritual, la salvación de nuestras almas, le debemos también los libros impresos, ya que anteriormente vamos a ver que era manuscrito que se hacía. Y hay muchas cosas en la Biblia, la reverencia que se tenía al escribir la Biblia, que es la palabra de Dios. Este mes es el mes de la Biblia. Es un mes para decidirte a comenzar a leer la Biblia por completo. En un año puedes leer la Biblia leyendo 3 capítulos diarios. Ahora que estás desde tu casa, casi no o no definitivamente te está congregando físicamente en la iglesia en este tiempo de pandemia, donde hay mucha confusión. Hemos visto líderes de renombre dando informaciones, pero como conocedor de la palabra de Dios, de una vez detectamos esos líderes que muchos evangélicos siguen. Son líderes que no son evangélicos, no son son calvinistas. La mayoría de ellos son calvinistas y están desinformando al pueblo, mayormente desacreditando el ministerio de la mujer. Y sabemos que como en el tiempo de Corintio, por lo cual Pablo mandó a estar en silencio a las mujeres, se han levantado también mujeres que, si Pablo hubiera estado otra vez en este tiempo, la hubiera mandado a hacer silencio y a que callen en la iglesia.
pero sabemos que desde el principio ha habido mujeres líderes, mujeres profetisas, pastoras, juezas y el ministerio de la mujer también, que trabajaron con Jesucristo, que difundieron el mensaje, que predicaron a otros. Es decir, que sí, creemos, pero los que son calvinistas, los que son salvos siempre salvos, y entre otros, están hablando de temas y de una manera que es antibíblica. Sabemos que hay algunos temas y en la clase que viene vamos a estar hablando de algunos pasajes difíciles de entender de la Biblia. El mismo Pedro dijo de algunos pasajes de Pablo. Pero vamos a iniciar este diplomado para no seguir abundando. Luego haremos otros videos acerca de temas bien controversiales. En nuestra iglesia, una vez al mes hacemos tertulia bíblica y tratamos esos temas controversiales, temas que mayormente no se tratan en la iglesia, pero que se hablan de ellos e inconscientemente se habla erróneamente. Pero aquí en esta clase de hoy vamos a hablar de la Biblia y vamos a tratar 6 temas fundamentales. Vayan tomando apuntes porque van a tomar una evaluación al final acerca de estos temas que hemos estado tratando. Y vamos a ver entre otros temas, son 6 temas que vamos a tratar en el día de hoy, o subtemas. Vamos a hablar de la Biblia, bien que cae para este mes de la Biblia. Septiembre vamos a hablar de cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios. Vamos a hablar de esto. Vamos a ver cómo se escribió la Biblia. Vamos a hablar de la inerrancia e infalibilidad de la Biblia. Vamos a hablar una pincelada de los apócrifos. Podemos hablar mucho de los apócrifos tomando en cuenta ellos mismos y veremos que son antibíblicos, contradicen la palabra de Dios. Vamos a estar hablando de los evangelios gnósticos y vamos a estar hablando de la confiabilidad de la Biblia. Cuán confiable es. Vamos a buscar la palabra de Dios y vamos a estar leyendo para dar inicio a este diplomado. Dios bendiga de manera especial a cada uno de los hermanos que están activos, están presentes. Sabemos que hay algunos que tienen dificultades para estar al día, pero es necesario que vayan viendo las clases, y vayan haciendo sus anotaciones, porque es necesario tomar la evaluación para determinar si van a optar por el certificado de participación. Puede invitar a otros hermanos a participar de estos diplomados. Cuando termine este diplomado, ya están abiertas las inscripciones para evangelismo y escatología gratuitamente para los hermanos. Invite a todos los hermanos que tenga, puede compartir la información en las redes sociales para que los hermanos puedan aprovechar estas oportunidades.
Vamos a buscar la palabra de Dios en Timoteo, capítulo 16, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y vamos a estar leyendo hasta el 17. Mateo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios añada sabiduría y bendición a nuestras vidas a través de sus santas y divinas palabras. Toda la escritura, estamos hablando de la Biblia, la palabra de Dios, y aquí vemos a Pablo hablándole a Timoteo y le expresa que toda la escritura es inspirada por Dios. Y vamos a estar viendo este tema, pero ya vamos a tocarlo aquí. Segunda de Timoteo 3:16, la Biblia fue escrita por inspiración. Eso vamos a ver más adelante. Y vamos a ver lo que significa inspiración, qué significa inspirar. Y vemos que la Biblia, toda la escritura, porque sabemos que hay una nueva ola que expresa que en la Biblia hay muchos mitos, en el sentido de que hay muchas cosas que no son reales, entre ellos muchos de los milagros, aunque algunos creen que ninguno de los milagros, y hacen una supuesta desmitificación bíblica. Desmitificación quiere decir extraer lo supuesto. Decimos supuesto porque sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, pero ellos expresan que hay que sacarle los mitos, y la inspirada es la que están fuera de los mitos. Los mitos, si le sacamos lo que ellos le llaman mitos, entonces nos quedaríamos sin Biblia prácticamente. Pero aquí dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Toda la escritura, no solamente los salmos, no solamente los evangelios, es toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Es decir, que toda la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa es la voluntad de Dios, de que el hombre de Dios sea perfecto. Y como el mismo Pablo dijo, no es que lo hemos alcanzado, sino que proseguimos la meta. Y dice, enteramente, por completo, preparado para toda buena obra. Pero es a través de la palabra de Dios, es a través de la Biblia que somos enseñados. Es decir, que si ha leído la mitad de la Biblia, tiene la mitad de la enseñanza. Te falta todavía la mitad. Necesitamos el conocimiento, la enseñanza de toda la escritura. Aquí está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, a la iglesia y a la iglesia en la actualidad. ¿Cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios? ¿Cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios? Número uno y fundamental, reconocemos que la Biblia viene de Dios porque Jesucristo lo hizo.
Jesucristo lo dijo. Como Jesucristo, que es Dios, dijo que la escritura proviene de Dios. Y Jesucristo es nuestro Salvador. Y por lo tanto, como Él confirmó todo el Antiguo Testamento, lo afirmó. Y vamos a ver algunas citas bíblicas donde vemos que lo afirmó. Y nos vamos a centrar más tiempo en este tema, cómo Jesucristo lo confirmó. Jesucristo afirmó el Antiguo Testamento y prometió que seguirían siendo enseñados, recordados los apóstoles a través del Espíritu Santo. Y Jesucristo citó el Antiguo Testamento en Mateo 22, 29. Vemos cómo el Señor Jesucristo dice aquí: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras. Es decir, ahí está hablando del Antiguo Testamento entero. Las Escrituras, cuando hablan de las Escrituras, está hablando de los libros desde Génesis hasta Malaquías, las Escrituras. Y vamos a ver más adelante que detalla varios sucesos de estos libros, detalla las divisiones generales del Antiguo Testamento, que nosotros le llamamos Antiguo Testamento, pero que su nombre es las Escrituras. Y cuando se habla de las Escrituras, está hablando, aquí vemos que la escritura está en mayúscula, está hablando de los escritos sagrados, de la palabra inspirada por Dios. Y vemos que en Lucas 16, 16 vemos cómo Jesús habla de las divisiones generales del Antiguo Testamento. Entonces, por eso nosotros creemos que la Biblia proviene de Dios, porque Jesucristo lo hizo, y Jesucristo, todos estamos de acuerdo que fue y es el Hijo de Dios, es el mismo Dios, vino aquí a la tierra para morir por cada uno de nosotros. Y en Lucas 16, 16 dice: la ley y los profetas. De eso se trata, de la ley y los profetas. La ley dada por Dios y los profetas que hablaron en nombre de Dios. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los profetas, las divisiones del Antiguo Testamento. Nosotros las dividimos diferente a los judíos, aunque son los mismos libros. Los judíos los dividen en 24 libros, ya que para ellos no está primero y segundo de Crónicas, que es bueno saber que no podemos decir primera de Crónica, porque es un libro y no se dice primera libro, se dice primer libro. Entonces, primero de Crónicas, primero de Samuel, primero de Reyes. Escuchamos muchos decir primera de Samuel y primera de Reyes, como si fueran cartas, pero son libros. Si se van en su Biblia, en el nombre del libro, verán que dice primer libro de Samuel. Entonces, si el primer libro de Samuel, vamos a decir primero, para resumir, primero de Samuel. Las cartas sí podemos decir primera de Timoteo, segunda de Timoteo, pero en los libros no. Entonces, la ley y los profetas, aquí vemos las dos grandes divisiones. Nosotros tenemos y le llamamos el Antiguo Testamento,
que lo dividimos en 39 libros porque tenemos primero y segundo. En los judíos no lo hacen de esa manera. Habló de algunos libros en particular, Jesucristo, hablando de la autoridad, confirmando la autoridad, y él mismo dijo que no será abrogada, y él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero qué bueno que él dijo consumado es. Y cuando Jesucristo dijo consumado es, él está diciendo ya cumplí la ley. Ahora entonces viene la gracia, viene la salvación, no por ley, porque la ley es, como dice el mismo Pablo, y fue dada para llevarnos a Cristo. Y una vez venido Jesucristo, ya no andamos por la ley, sino por la gracia. Está bien claro, ahí lo dice, bien claro, y bien habla Pablo acerca de esto. Y vemos que Jesucristo citó algunos libros. En Mateo 22:43 los reseña y dice, él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor, como David. Está hablando de los salmos y está hablando aquí que David en el espíritu está E mayúscula, es el Espíritu Santo. David en el espíritu le llama Señor. Dijo el Señor a mi Señor, también dice la palabra de Dios. Vemos ahí de Jesucristo y de Dios, el mismo, el Verbo y Dios, que se manifiesta en tres divinas personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vemos también en Mateo 24:15 que dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Es decir, que Jesucristo utilizó la palabra para sus mensajes. Es importante que sepamos esto, que usemos bien la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y Jesucristo utilizaba la palabra. Jesucristo que es la palabra, Jesucristo que es el verbo de Dios, Jesucristo que es la palabra, Jesucristo que es el maná que descendió. Es decir, él hablaba conforme a lo que ya había revelado. Y bien dice aquí, citándoles a los judíos que conocían de esto, Jesucristo le hablaba de las escrituras, y por eso sabemos que viene de Dios, porque Jesucristo lo dijo, Jesucristo lo confirmó los libros desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta Malaquías, y prometió que seguirían recibiendo la revelación de Dios, nuevas revelaciones de parte de Dios. Y vemos que Jesucristo habla de eventos que sucedieron y que hablan en el Antiguo Testamento. Lucas 17:27, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, confirmando hechos que habla el Antiguo Testamento, que habla las Escrituras. Y aquí está hablando del tiempo de Noé, que es bien objetado por muchos que niegan estos escritos e inclusive lo tildan de mitos. Los neoevangélicos tildan esto de mitos. Y dice, y vino el diluvio y los destruyó a todos
Si aquí la Biblia habla del diluvio, de hechos, de lo que ocurrió. Mateo 5:18 también podemos ver que dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Es decir, ni lo mínimo. Cuando habla ni de una jota ni una tilde, está hablando de lo mínimo que tú creas que es innecesario o que es no es muy relevante, ni eso pasará de la ley. Está hablando aquí de las escrituras, hasta que todo se haya cumplido. Jesucristo dijo, consumado es. Por lo tanto, ya no vivimos por la ley. Y dice la palabra de Dios en Gálatas, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia ha caído. Es decir, o está por la ley o por la gracia. Y sabemos que la salvación es por gracia, no por obra para que nadie se gloríe. Ahora la salvación es por gracia, nos dice en Efesios que la salvación es por gracia, no por obra, para que el hombre no se gloríe. Es decir, que estamos por gracia. Ya Cristo cumplió la ley, entonces nosotros estamos por la gracia. Por lo tanto, debemos permanecer en la gracia para permanecer en Cristo. El que se justifica por la ley cae de la gracia, se desliga de Jesucristo, por lo tanto no hay salvación, porque tiene que cumplir toda la ley y ningún hombre la pudo cumplir, por eso tuvo que venir Jesucristo a morir por todos nosotros, porque bien dice, por cuanto todos pecaron, es decir, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero gracias a Dios por su gracia. ¿Qué más sigue diciendo? En Marcos 12:36 dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Es decir, que aquí está hablando de la inspiración de la Biblia. Es decir, que David habló por el Espíritu Santo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, siendo inspirado por Dios. Dijo el Señor a mi Señor. Está hablando de Señor a Señor y con S mayúscula los dos. Ella está hablando de Jesucristo, del Verbo, y está hablando del Padre. El Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Dijo el Padre al Verbo. Dijo el Padre, el Dios Padre al Dios Hijo. Dijo mi Señor, dijo el Señor a mi Señor. Jesucristo confirmó los libros de Moisés controversiales porque Moisés no estuvo ahí para escribir, para ver lo que ocurría. Es decir, que los libros del Pentateuco son libros revelados. Todos son inspirados, pero cuando se habla de revelado es que Dios les reveló lo que estaba ocurriendo. Porque Daniel al escribir está escribiendo en su época, lo que está ocurriendo en su época. Es decir, que él está escribiendo no de algo que pasó como lo hizo Moisés. Y dice Marcos 7:10, porque Moisés dijo, cuando habla de que Moisés dijo, está hablando del Pentateuco, porque en el Pentateuco dice, los primeros 5 libros, desde Génesis hasta Deuteronomio, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Es decir, aquí lo que estamos hablando de que Jesucristo confirmó el Antiguo Testamento.
Vemos que habla también sobre Isaías en Marcos 7:6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Es decir, que vemos aquí que la Biblia viene de Dios. Tú y yo somos privilegiados de que tenemos las santas escrituras, ya que hay millones, miles de millones, podemos decir, de personas que no tienen la Biblia, de personas que no tienen ni un tratado. Por lo tanto, creemos que no ocurrirá como dicen muchos. Muchos dicen que dice la Biblia que tenemos que predicar para que Cristo venga, que este evangelio será predicado al mundo entero y después viene Jesucristo. La Biblia no dice eso. Dice: y después viene el fin. Y el arrebatamiento no es el fin, porque todavía viene el milenio. Viene la segunda venida visible de Jesucristo. Antes del milenio. Por lo tanto, creo que esa gran comisión el hombre no la va a poder cumplir. Vemos en Apocalipsis que los ángeles vienen a predicar a toda lengua y tribu. Todavía no hemos podido llegar a toda lengua ni tribu. Jonás, el controversial Jonás, que muchos dicen que eso es un mito, inclusive evangélicos o neoevangélicos, dicen que es un mito. Lo de la alta crítica, los de la alta crítica son los que le dan más valor a los estudios de la Biblia que a la misma Biblia. Se le llama alta crítica y ellos son los que objetan muchas partes de las escrituras, y vemos que Jesucristo confirmó y dijo bien claro que ni una jota, ni una tilde, nada pasará hasta que sea cumplido. Es decir, que todo es inspirado por Dios. Aún Jonás, Mateo 12:39 al 41. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Jesucristo habla y le da autoridad al profeta Jonás. Y aquí habla del profeta Jonás y sigue hablando hasta el versículo 41. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez. No sabemos si fue una ballena. La Biblia no dice ballena, se dice de un gran pez. 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. De viernes a domingo hay 3 días y 3 noches. Entonces, ¿qué día murió Jesucristo? Viernes. De viernes, noche del viernes, noche del sábado, noche del domingo. Entonces ahí no hay 3 noches. 3 días. Día del viernes, día del sábado y día del domingo. Resucitó bien de mañana. Ese fue un tema que tratamos. ¿Qué día de la semana murió Jesucristo? ¿Murió viernes? Como nos han enseñado que murió viernes. Aquí dice que iba a estar 3 días en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Aquí vemos confirmando estos pasajes. Respondió al enemigo con las escrituras. Jesucristo
citaba escrito está. Jesucristo utilizaba las escrituras. Es necesario que conozcamos las escrituras para utilizar las escrituras, como dice la palabra de Dios, que usa bien la palabra de Dios. Y si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo lo vamos a usar bien? Qué bien mal que se usa. Hay muchas cosas que se le adjudican a la Biblia que la Biblia no lo dice. Y como lo escucharon, así lo repiten. Dicen que la Biblia dice muchas cosas. Podemos dar una clase de eso, de todo lo que se dice. La gente dice, que la Biblia dice. Muchos cristianos también predicando. Muchos cristianos predicando, que la Biblia dice. Y la Biblia no lo dice. Entonces es necesario conocer la palabra para saber lo que la palabra de Dios dice. Hasta en la cruz Jesucristo citó el Antiguo Testamento y citó Salmo 22:1 cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, que Jesucristo citó aún estando en la cruz, citó la palabra. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Salmo 22:1. Y también vemos que citó Salmo 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. En tu mano encomiendo mi espíritu. Es decir, que Jesucristo afirmó el Antiguo Testamento y prometió que seguirían recibiendo revelación, inspiración para hablar. Y en Juan 14, 25 y 26 nos habla del Nuevo Testamento. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Versículo 26 de Juan 14. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y aquí vemos que los evangelios, que es el fundamento, la enseñanza de Jesucristo, lo expresado por Jesucristo, lo enseñado por Jesucristo, y vemos que las cartas son las explicaciones de los evangelios. Es decir, que las cartas explican los evangelios. Fueron mensaje del evangelio de Jesucristo para las iglesias que Dios inspiró a los apóstoles y discípulos para este mensaje. Dice, os enseñará todas las cosas. Ahí está prometiendo el Nuevo Testamento. Y os recordará todo lo que yo os he dicho, para que escriban los evangelios. Él le iba a acordar. Aquí dice recordar. Recordará. Volverá a acordarles todo lo que Jesucristo había dicho. Es decir, que iban a ser inspirados. Y en Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Lo que está en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo de Dios hablando con los santos hombres de Dios.
La iglesia primitiva adoptó la doctrina de los apóstoles, como dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. La Biblia es la palabra de Dios. Y en Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles que Dios utilizó para traerle a través del Espíritu Santo, quien ministraba a ellos para que ellos ministraran al pueblo. Así Jesucristo cumple con lo prometido. ¿Cómo se escribió la Biblia? El tiempo avanza. Vimos en 2 de Timoteo 3:16 al 17, toda la escritura es inspirada. Ese término inspirada es el mismo término que se utilizó en Génesis para soplar. Vemos cómo Jesucristo formó del polvo al hombre y lo hizo. Ahí estaba un cuerpo sin vida, lo formó con sus manos del polvo, pero cobró vida cuando Dios sopló. Entonces ese término de soplar, cuando Dios sopló en este muñeco, porque era un muñeco, no había vida en este cuerpo, entonces el hombre, ese muñeco cobró vida y vino a ser un ser viviente. Es el mismo término de inspirar. Toda la escritura es inspirada. ¿Cómo se escribió la Biblia? Por inspiración. Dios inspiró. Dios inspiró a los santos hombres de Dios, los guió. Muchos objetan la palabra de Dios porque dicen que es escritura de hombre. Pero todos hemos escrito una carta y no objetamos la carta y decimos que no vale la pena porque es escrita por un lápiz o un bolígrafo. No, el lápiz o el bolígrafo es el medio que utilizamos para escribir. No quiere decir que sean palabras de lápiz. No quiere decir que sean palabras de bolígrafos. Son palabras del que utilizó el bolígrafo. Son palabras del que utilizó el lápiz. Son palabras del que utilizó la pluma o cualquier medio utilizado. Hoy utilizamos otros medios, la tecnología. Por lo tanto, no podemos objetar la palabra de Dios, la Biblia, porque es escrita por hombre. No es escrita por Dios utilizando a los hombres. Como usted escribe una carta, como hemos escrito una carta y utilizamos un lápiz o un bolígrafo o una pluma o lo que utilicemos o hayamos utilizado en el tiempo que hacíamos esa carta, esa correspondencia. Es decir, que asimismo la Biblia es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Es hombre que fueron inspirados, soplados por Dios. Y hay algo porque dicen, y una de las objeciones es que como el hombre es errante, entonces lo que hace tiene errores y podemos objetarlos porque aunque ellos dicen que lo que interviene en la mano humana tiene error, pero aquí habla que fue inspirado y nadie dice que Jesucristo tuvo error, que Jesucristo tuvo imperfección e intervino lo humano, porque María era humana. Y aunque María era humana, imperfecta, con errores, lo que salió de su vientre fue sin error, porque fue del Espíritu Santo que hizo sombras sobre ella. Y lo ahí puesto fue por el Espíritu Santo. Y lo que Dios interviene, lo hace sin error y perfecto. Por lo tanto, así como Jesucristo fue
perfecto, sin error, aunque intervino la mano humana. Así la Biblia es perfecta. Jesucristo fue perfecto y sin error, aunque intervino la mano humana. Repetimos, así también la Biblia es perfecta, sin error, porque fue inspirada por Dios. El hombre fue un medio. Inclusive muchos de los escritos, muchas de las profecías, mucha de la palabra la escribían sin entender, porque el lápiz ni el bolígrafo tiene que entender, ni va a entender, ni se le adjudica, ni se denigra una carta, porque fue a través de un lápiz. ¿Con qué iba a escribir? Si es con el lápiz, lapicero o la pluma que se escriben y redactábamos esas cartas. Entonces se necesitaba el hombre para escribirle para el hombre. Toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Pedro 1:21 nos dice el proceso de cómo fue. En segunda de Pedro 1:21 vamos a ver qué dice. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No son escritos de hombre, es palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es vida, así como Adán y Eva fueron vivos, mejores que tú y que yo. La Biblia tiene más vida que tú y que yo, porque tiene una vida como la tenía Adán y Eva antes del pecado. Así la Biblia es vida porque es soplada por Dios. Y cuando Dios sopló en Adán, entonces vino a ser un ser viviente. Es decir, que Dios sopló. Por lo tanto, toda la escritura es inspirada, soplada por Dios, tiene vida. Entonces dice que no es por voluntad humana, no es que es palabra de hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, no por su voluntad, no lo que salía de él, sino lo que el Espíritu Santo de Dios le inspiraba a hacer, les inspiraba a escribir. Por lo tanto, muchos decían, así dice Dios. Así ha dicho Jehová. Que muchos hoy en día la quieren utilizar como para impresionar a las personas. Y lo que dicen hay que ponerlo en tela de juicio, porque mayormente no es algo que dice la Biblia. Cuando dicen así dice Dios, muchos de hoy en día, porque cuando los profetas decían así dice Jehová, era palabra de Jehová directamente. No era palabra fuera, no era palabra conforme a la voluntad humana, sino de Dios que le hablaba para que ellos le hablaran al pueblo. Aunque hoy en día hay que tomar en tela de juicio porque mayormente o la Biblia no da luz sobre lo que ellos dicen y hay que ver si se cumple como dice la Biblia. Si se cumple, entonces fue Dios que habló. Si no se cumple, Jehová no ha hablado y no tenga cuidado de lo que ha dicho. Porque cuánto no han dicho que así dice Dios, que el mundo se iba a acabar en tal fecha. Y no ocurrió. Y cuando alguien diga así dice Dios y contradice la Biblia, no es Dios, es su voluntad o es el enemigo que lo está usando. Por lo tanto, lo que hay que buscar es el conocimiento de la palabra. Leer la Biblia por completo es lo más importante y necesario. Leerla, la tenemos todos. Tenemos la palabra de Dios y Dios ha instituido maestros para enseñar, para lo que no entienda. Entonces reciba la
enseñanza. Se combina lo divino con lo humano. 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo al espíritu de los profetas, a nuestro espíritu es que ministra. Y aquí dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La Biblia se interpreta a sí mismo. No hay que entrar y querer forzar pasajes bíblicos, porque la Biblia se interpreta lo espiritual a lo espiritual, no lo humano. No hay que influir en la Biblia para querer y forzar para que diga algo. No, escrito está. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. El mensaje escrito. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, porque utilizó a muchos santos hombres. Lo utilizó para traer su mensaje. ¿Puede equivocarse la Biblia? ¿Es errante la Biblia? Ese tema lo tratamos en nuestro libro Inerrancia Bíblica. Inerrancia quiere decir sin error. La Biblia es sin error en todo. Sin error. Tanto en lo concerniente a lo espiritual, a lo científico, a lo histórico. La Biblia es inerrante. Si quieren profundizar en este tema, aquí en nuestro canal está la conferencia que dimos acerca del libro Inerrancia Bíblica. Pueden buscarlo aquí en nuestro canal y pueden profundizar en ese tema. Ya que el tiempo avanza, no vamos a profundizar mucho, pero la Biblia no se equivoca. La Biblia no tiene error. La Biblia no falla, es infalible, sin fallo. Juan 3:12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? No creen lo que está escrito. Muchos dentro del pueblo de Dios, los insensatos, no creen en todo lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Jesús afirmó los temas que tildan de mitos y errores, la creación, como si fuera un mito, un error. Lucas 11:51, desde la sangre de Abel, hablando de la creación, desde el principio. Mateo 9:19, 4-5. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los creó? Jesucristo afirmando la veracidad de la Biblia. No es un error, no es un mito. Habla de Noé y el diluvio, Mateo 24:37, de Sodoma y Gomorra, de Sodoma en Lucas 10:12, de Jonás y el gran pez. Si la Biblia hubiera dicho que Jonás se tragó un gran pez, lo creemos. Estamos hablando de lo divino. La Biblia enseña la verdad en toda área, como dijimos. En lo espiritual enseña la verdad, en lo científico enseña la verdad, en lo histórico enseña la verdad, aunque muchos hoy en día quieran decir
que solamente en lo espiritual es verdad. En lo científico, en lo histórico y en otras cosas no es verdad. Vamos a seguir. ¿Qué ocurre con los apócrifos? El tiempo avanza. Le dijimos que íbamos a concentrarnos en el primer tema. Pero vamos a avanzar en estos minutos que nos quedan. ¿Qué ocurre con los apócrifos? ¿Qué son los apócrifos? Los libros apócrifos son libros que se le añadieron, libros no inspirados que han sido añadidos luego de haberse cerrado el canon, y mayormente en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, que es lo que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento, y en la Biblia hebrea los judíos no lo tienen, y ellos fueron los recipientes originales del mensaje de Dios. Por lo tanto, no son de Dios, no son bíblicos. Los apócrifos fueron escritos entre el siglo III antes de Jesucristo y el siglo I antes de Jesucristo. En ese intervalo son 14, 15 si se divide de otra manera. No fueron aceptados por los judíos. Entonces, si no fueron aceptados por ellos, mucho menos nosotros, porque no inspirados. Fueron agregados a la Biblia. Óigame bien. 1546 después de Jesucristo. En el 1546 después de Jesucristo. 1000 años después. Son antibíblicos. Mire lo que dice segundo de Macabeos 12:45. Pero con él creía que los que mueren sirviendo a Dios reciben una gran recompensa, salvación por obra. Entonces lo que hizo fue útil y bueno. Por eso mandó ofrecer ese sacrificio en favor de los muertos. Oiga. Para que Dios les perdonara su pecado. Está establecido para los hombres, dice la Biblia, Hebreo 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No hay que ofrecer sacrificios por el que murió. Ya no hay perdón de pecados. Después que se murió, cielo o infierno. No son inspirados. Primero de Macabeo 9:27. Desde los días en que dejó de haber profetas. En ese entonces no habían profetas. Y vimos ya que dice los profetas. Nunca la nación de Israel había sufrido tanto. Sin profeta, no había inspiración. Los apócrifos no son libros inspirados. Contradicen las escrituras, los libros citados por Jesucristo. Jesucristo citó y no citó ninguno de los apócrifos. Los judíos no aceptaron los apócrifos. Por último, penúltimo, ¿qué pasa con los evangelios gnósticos? Vamos a tomar unos minutos más porque me faltan 2 temas. ¿Qué pasa con los evangelios gnósticos? Gnóstico viene de gnosis, de conocimiento. Y los evangelios gnósticos son escritos falsos del Nuevo Testamento. Y algunos utilizaban nombre de los apóstoles, pero sin la autorización de los apóstoles,
decir que eso es falso. Como por ejemplo Hechos de Juan, el Evangelio de Pedro. Son libros gnósticos que no fueron escritos por los apóstoles. Hechos de Juan no fue escrito por Juan. Evangelio de Pedro no fue escrito por Pedro. Fueron escritos 2 siglos o más después de los apóstoles. Oigan eso. Niegan la encarnación de Jesucristo. Niegan la encarnación de Cristo. De que Cristo se hizo carne. Lo niegan. Y afirman que Jesús fue un espíritu con apariencia de humano. No podemos negar que Jesucristo vino en carne. El tal no es de Dios. Y también esos evangelios gnósticos hablan de la niñez de Jesús. Y dicen herejías. Hemos leído algunos de esos escritos. No va a dar tiempo a leerlo. Pero hemos leído y lo pueden buscar. Contradicen igual que los apócrifos. Contradicen la Biblia. Son conjuntos de mitos y herejías. Esos evangelios gnósticos. Extrabíblicos. Impostores, porque utilizan nombre de apóstoles, pero que no fueron escritos por los apóstoles. ¿Son confiables nuestras Biblias modernas? ¿Es confiable la palabra de Dios? ¿Es confiable la Biblia? Vamos a hablar de eso. ¿Por qué creemos que la Biblia es confiable? Y vamos a dar algunas razones por las cuales creemos que la Biblia es confiable para ahí dejarlo. Es decir, que estos temas podemos dar una clase de 1 hora de cada uno de estos temas. Y tenemos 6, es decir, que duraríamos 6 horas hablando. Por eso algunos de los temas profundizamos en el primero. Como dijimos al principio, lo demás lo tratamos con pinceladas. Y vamos a ver las razones por las cuales la Biblia es confiable. Y la Biblia que tenemos es confiable. El Antiguo Testamento tiene un guardián terrenal que es la religión judía. Los judíos son el guardián y ellos mantienen eso y por miles de años han mantenido la palabra de Dios por décadas, por siglos han mantenido la palabra. Con eso no hay muchas dudas. Y han mantenido lo que es en verdad las escrituras, sin apócrifos, sin libros deuterocanónicos, como le quiso llamar la Iglesia Católica Romana. Todos los manuscritos concuerdan, sin importar dónde ni cuándo fueron preparados. Todos los manuscritos concuerdan, todos los manuscritos del Antiguo Testamento concuerdan. No hay contradicción entre uno y otro, no importando dónde se hizo, que fueron en diferentes regiones que se hacían anteriormente escrito. Es decir, que el Antiguo Testamento es confiable, número 1, porque el pueblo de Israel lo ha mantenido y todos los manuscritos del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, concuerdan, no importando en las regiones donde se hicieron, cuando se compilaron, se compararon, se vio que todos
los manuscritos a manos, porque quieren objetar que no hay originales. Y vamos a ver a los que nos objetan de que no hay originales. Vamos a ver que la Biblia es 1000 por 1000 más confiable que cualquier otro escrito. Por ejemplo, el Nuevo Testamento tiene 5366 manuscritos. Oigan cuántos manuscritos del Antiguo Testamento. Y la mayoría son del siglo segundo y tercero, reciente. Que con esos manuscritos del segundo y el tercero tenemos casi el 100%, o tenemos el conocimiento, tenemos la Biblia, el Nuevo Testamento. Tenemos el Nuevo Testamento por completo. La enseñanza del Nuevo Testamento, ahí están, en los primeros de ese segundo siglo y tercer siglo, reciente. 5366 manuscritos que nos hablan de la palabra de Dios, sin contradicción, sin error. Y aparecen un 5%, puede aparecer de ortografía, escrito a mano. Eran escritos, lo transcribían. Y oiga bien, tenga este dato: 5366 manuscritos del Nuevo Testamento, y muchos de ellos del siglo segundo y tercero, recientemente. No había pasado mucho tiempo. Y muchos lo objetan porque no están los originales. Pero aceptan la Ilíada. Aceptan ese escrito de la Ilíada y no hay original. De la Ilíada de Homero, una obra clásica que la leímos y nos las enseñan en la escuela. Me imagino que todavía tal vez la enseñan, la Ilíada. Y la enseñan, y del Nuevo Testamento hay 5366 manuscritos, con una coherencia entre ellos. Y la Ilíada, ¿usted sabe cuánto tiene? Solamente 643 manuscritos. Entonces, aceptan la Ilíada con solo 643 manuscritos que fueron escritos con mucho tiempo. No tan reciente como los manuscritos de la Biblia. Pero lo aceptan como bueno y válido, la Ilíada, con que sí, que es aceptable, con 643 manuscritos. Y el Nuevo Testamento, solo el Nuevo Testamento, vemos que son 5366 manuscritos. Entonces es mucho más confiable. Si confían en la Ilíada, que fue escrita por un hombre, fue transcrita, y no se tiene el original, lo que se tienen son 643 manuscritos, y confían en eso de que es veraz. Entonces nosotros tenemos mucho más evidencia con todos esos manuscritos de la Biblia. Y hay otro también textos, las guerras galas de Julio César, solamente tiene 10 manuscritos y fue escrito mucho, fueron después, muchísimo después, datan de muchísimo después de los sucesos. 10 copias. 10. Y de la Biblia hay miles. Entonces la Biblia es mucho más confiable. Dios les bendiga grandemente. Si les gustó esta clase, denle me gusta. Deje su comentario. Queremos saber de ustedes. Si ha sido de edificación para su vida, denle me gusta. Así sabemos
que el mensaje está siendo de edificación. Y este es el mes de la Biblia, septiembre, mes de la Biblia, porque el 28 de septiembre de 1569 se escribió la Biblia del oso. Se le llamó la Biblia del oso porque en su portada tenía un oso. Por eso se le llamó la Biblia del oso, y fue la Biblia por completo traducida para que nosotros la tuviéramos y pudiéramos leerla. Dios les bendiga grandemente. Les acordamos que pueden inscribirse en el asociado en teología, bien interesante, ya otro grado más que un diplomado, un nivel mayor, más tiempo. Esperamos que pueda integrarse también en el asociado en teología. Pregúntenos cómo integrarse en el asociado para que siga creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Shalom, Dios les bendiga grandemente.